Bueno, hablemos de este tema con los expertos, con la gente que sabe sobre estas situaciones. Manuel Camilo González es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido, señor González, a nuestro espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, cumple un año Bukele en el poder, un año en el que, de este segundo mandato, en la que sigue hablando de las ventajas que ha tenido para su país, la detención de esos pandilleros y el retorno de las libertades y el retorno de la paz a las diferentes ciudades. ¿Cómo ve usted este primer año, esta segunda administración de Bukele? Bueno, efectivamente el primer año de Bukele es como se diría coloquialmente una luna de miel, en el sentido de que efectivamente el gobierno de Bukele lo que está buscando es alargar un poco esa conexión que tiene con el público, con la audiencia, con los votantes, de que efectivamente sus resultados prácticamente en el caso de la seguridad es, digamos, todo un éxito y eso de alguna forma no se puede rebatir. Lo que va a suceder es que ciertamente cuando empieza a desaparecer ese encanto de la seguridad y aparezcan otros problemas, como ya incluso lo ha mencionado el mismo Bukele en términos de la economía, es donde vamos a empezar a ver cómo esa luna de miel se puede empezar a resquebrajar. Y en ese sentido, pues obviamente el primer año siempre tiene alguna forma esa paradoja, y es que es el año en donde efectivamente se presenta lo mejor de los años anteriores, pero es el año en donde aparecen los primeros desafíos de cara al futuro. Y eso pues obviamente es lo que, digamos, el gobierno de Bukele ha presentado en su discurso y que ciertamente, digamos, ya empieza a generar una suerte de ruido en términos de otros temas que al final de cuentas por el régimen de excepción no se ha podido de alguna forma, digamos, esclarecer o empiezan a aparecer un poco en los medios de comunicación. Bueno, ya Bukele lo había indicado cuando arrancó su periodo inicial, que estos primer periodo iba a ser un periodo de combate contra las organizaciones terroristas, contra esas asociaciones criminales que tenían en jaque el país, y que en este segundo periodo, pues, el tema tenía que tomar ya otra lista diferente que tenía que ver con la recuperación económica del país. ¿Cree usted entonces, señor González, que esa luna de miel, como usted lo ha llamado, y esa popularidad de Bukele que sigue siendo impresionante, pueda tener algún tipo de cambio? Bueno, es una pregunta interesante porque ciertamente en el tema económico vamos a tener que El Salvador es una economía que es altamente dependiente de remesas. Y hay que recordar que dentro de la administración Trump, que se supone es aliada del Salvador, pues obviamente hay toda una iniciativa para colocarle impuestos a las remesas que obviamente van a otros países de América Latina. Entonces eso de alguna forma podría estar impactando uno de los sectores más sensibles de la economía salvadoreña. Si uno se va al otro tema, que es el tema de la deuda externa, es un tema también muy crítico para El Salvador porque es uno de los países que también depende de la ayuda de bancos, digamos, de desarrollo. Uno de ellos es el Banco Centroamericano y el banco ya ha dicho que para países como Nicaragua o El Salvador las líneas de crédito van a estar suspendidas. Entonces es otro ingreso que al final de cuentas termina siendo de alguna forma frenado y que obviamente puede frenar el desarrollo económico. Y obviamente está todo el tema de la pobreza. Y esto ciertamente está muy ligado también al tema de la desigualdad y al tema incluso de la seguridad. Porque muchas veces lo que hemos visto es que la desigualdad, es decir, toda esta idea de la marginalización social, pues tiene de alguna forma una asociación con la criminalidad. Entonces, seguramente los temas económicos que no se atendieron en el primer periodo pueden tener un efecto rebote en el sentido de que ciertamente los temas económicos y sociales pueden, al final de cuentas, incrementar la criminalidad que en su momento se presentó como la bandera del gobierno Bukele en su primera administración. Bueno, pero ese tema también del combate a la criminalidad no también podría ser un atractivo para que inversionistas, para que otros capitales extranjeros lleguen al país también a ser parte de esa bonanza económica de la cual quiere impulsar Bukele. Sí, y lo es. Ciertamente una de las partes más esenciales para las cuales El Salvador se preparó en términos de crecimiento económico es generar todo, digamos, un ambiente, lo que se llama el clima de negocios favorable. Y es que ciertamente cuando los inversores colocan su dinero no lo van a colocar en un país inseguro. El problema que ahora aparece es que paradójicamente, cuando ya tú tienes solucionado el tema de la seguridad, pues aparece otro tema
y es el tema de la concentración de poderes. Y hemos visto a Bukele decir que no importa que le llamen dictador. ¿Cuál es el problema con los dictadores? Que ciertamente toman decisiones discrecionales y eso también pone nerviosos a los inversionistas, porque los inversionistas pueden colocar su dinero en El Salvador, pero no están seguros si al día siguiente les van a cambiar las reglas de juego, y las reglas de juego las cambia el Estado, en este caso el presidente. Entonces, así como en su momento la inseguridad fue un factor que erosionó la inversión, digamos, en términos económicos para El Salvador, este tema de que no me importa que me digan dictador o que El Salvador sea como una democracia en riesgo, pues obviamente también puede tener un efecto totalmente paradójico, contraproducente para la inversión que obviamente quiere atraer El Salvador de parte de otros países, especialmente países del primer mundo. Bueno, y también lo que ha sido la imagen de El Salvador frente al tema de las megacárceles, ¿no? Que han sido ya una idea que se ha venido sonando mucho en otros países también para replicar. Vimos que ya ha habido varias delegaciones de otros países que han ido hasta el CECOT, ese Centro contra el Terrorismo, a ver cómo funciona y ver cómo se puede replicar al mismo Estados Unidos, cuando trajeron a estas personas detenidas allí. Va a seguir siendo durante algunos años más, seguramente, Bukele una figura a la que hay que seguirle siguiendo la pista muy de cerca, señor González. Y así es, yo creo que uno de los éxitos de Bukele es que logró implementar una narrativa de éxito. Y la narrativa de éxito tiene dos componentes. Primero es que ciertamente la democracia, como la conocemos, no es un régimen político que te permite solucionar problemas tan graves como la criminalidad. Para eso se necesita mano dura, mano fuerte, y eso solamente lo podrían dar regímenes donde se concentra el poder, en este caso regímenes autoritarios. Y en segunda medida hay que decir que El Salvador se está convirtiendo en una especie de hub, es decir, de centro en el cual se difunden una serie de valores, pero también una serie de prácticas que muchos países están tomando, digamos, nota, y algunos ya lo han implementado para lograr obviamente reducir, digamos, sus índices de criminalidad, que al final de cuentas es el problema que más los latinoamericanos opinan en varias encuestas que son su principal problema. Y de alguna forma es un gran problema porque con criminalidad obviamente la gente no sale a trabajar, con criminalidad incluso el Estado no puede recaudar impuestos. El problema es que ciertamente, digamos, el monstruo, el crimen organizado tiene muchas caras, tiene muchas formas de expresarse, y no necesariamente lo que se aplica en El Salvador puede funcionar en Honduras, puede funcionar en Colombia, puede funcionar en México. Hay dinámicas criminales muy distintas, a los cuales pues obviamente si se aplica un remedio, no sabemos si efectivamente eso vaya a curar esa enfermedad que es la criminalidad organizada transnacional. Bueno, es Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Es un gusto haberlo tenido con nosotros y poder escuchar su punto de vista sobre la situación actual de El Salvador y esa popularidad que sigue allí siendo, ocupando grandes posiciones de Nayib Bukele. Gracias, señor González, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, solo para CNT 94.